Estamos en cuarto intermedio y ahora es momento de hablar con Erika Lanzini, docente universitaria y especialista en temas electorales. Hola Erika, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy Bien. Bueno, ¿cómo viste, cómo analizaste lo que fueron estas primarias? Una jornada intensa, ¿no? En varios aspectos. En principio, creo que lo que más nos impactó fue el porcentaje de ausentismo. Por primera vez se da un ausentismo tan alto en una primaria, que llegó alrededor del 66%. Siempre las primarias tienen menor presencialidad, hay mayor ausentismo que en las elecciones generales. De hecho, si miramos el promedio de presencia de votantes en las primarias desde el 2011, que fue la primera vez, hasta ahora, ronda entre el 75-76% respecto de las elecciones generales del mismo año, que están entre el 79 y el 81. Claro. O sea que hay alrededor de 5 o 6 puntos de diferencia en el porcentaje de electores y electoras que van el día de las elecciones generales y no asistieron a las primarias. Sin lugar a dudas, lo de ayer fue impactante porque el porcentaje total de electores que asistieron no llegó a ningún piso hasta ahora alcanzado, ¿no? Estuvo en el 66% aproximadamente. Todavía no está el escrutinio definitivo, pero esto fue por la pandemia, básicamente. Yo creo que son dos factores. Por un lado, la pandemia, que sin lugar a dudas, después de estar prácticamente 2 años la gente encerrada, cuidándose de no salir, bueno, era una decisión ir a votar en términos de cuidados sanitarios. Por otro lado, creo que a eso se suma un contexto de cierta apatía con respecto a las dirigencias políticas en general, ¿no? Y me parece que eso impactó, que además al ser una elección legislativa exclusivamente, la gente se involucra menos, pero digo, creo que se venía de una elección, una renovación del gobierno, digo, en nivel provincial y nacional hace 2 años, con cierta expectativa de mejora de la situación individual de las y los ciudadanos. Vino la pandemia, no se vive esa sensación de mejora, digamos, no se vive, no es solo la sensación. No se vive la mejora. Claro, hay muchas situaciones que no han logrado acomodar su condición de vida, afectadas en parte por la pandemia, en parte por situación económica general de más largo alcance, digo, no lo explican los últimos 2 años, pero eso genera una fuerte apatía. Indudablemente, pandemia más apatía, el resultado fue el altísimo nivel de ausentismo del día de ayer. Más allá de eso, en sí estuvo bien organizada, se trabajó bien. Bien organizada, obviamente hubo muchos cambios de padrón a último momento, la gente tuvo que buscar bien dónde le tocaba votar, pero estuvo bien organizada y yo ahí quiero rescatar el trabajo que hicieron las y los delegados electorales, que en general son directivos de establecimientos educativos. La verdad que en todas las escuelas que recorrimos estaban las directoras esperando en la puerta, viendo cómo acompañaban, a dónde derivaban. El personal de seguridad, sobre todo de Fuerzas Armadas, estuvo muy atenta a las demandas y necesidades del electorado y eso hizo que funcionara. En general, las autoridades de mesa que asistieron, nuevamente se da este fenómeno de muchas personas que se excusan previamente y que posibilitan que se designen a otros, y muchas personas que no lo hacen y no se presentan ese día. Y bueno, digo, más allá de eso, se lograron conformar mesas que en general funcionaron muy bien, ¿no? Digamos, había una sola fuerza partidaria que tenía una interna. No hubo conflictos entre fiscales porque son del mismo partido y bueno, y tampoco hubo ningún tipo de conflicto entre fiscales de otras agrupaciones, así que la jornada se desarrolló con normalidad, con esa ansiedad, digamos. Quienes estuvimos en las escuelas veíamos a las autoridades de mesa y a los fiscales cruzados de brazos esperando que llegaran electores, algo que no se da nunca, insólito. ¿Pensás que por ahí lo que se vio ayer puede ser un buen parámetro para que crezca ese piso, el 66, o pensás que vamos a estar por debajo o casi similar a lo que sería la PASO? Siempre la elección definitiva, la general, tiene unos puntos más de electores, de porcentaje de electores que asisten. No debería romperse esa tendencia, ¿no? Hay gente que no va a la PASO porque además hay mucha gente que no termina de comprender cuál es el sentido de las primarias, pero que después sí va a la elección definitiva.
lo lógico sería que estuviéramos en esos 5 o 6 puntos de porcentaje de electores que no fueron a la primaria y que van a la elección general. Aún así, si se diera eso y no tuviéramos una masiva afluencia, estaríamos muy por debajo del porcentaje promedio, ¿no? ¿Pensás que por ahí las desinformaciones o la sobreinformación sobre cómo tenés que cerrar el sobre, el tema de la viroma y todo eso también perjudicó en algo, o eso era como algo que se difundió medio raro? No perjudicó estimo que no perjudicó en el porcentaje de electores que fueron. Sí fue como extraño ver a la gente haciendo preguntas que nunca nos hubiésemos imaginado antes de ingresar al cuarto oscuro. Que si cierro el sobre, que si no lo cierro, que si lo tengo que pegar con plasticola, si no. Muchísima gente con su lapicera, con el alcohol, digamos, mucho cuidado, pero aparecían esas preguntas. ¿Dónde tengo que cerrar el sobre? No creo que esa fake news fue como, en realidad ni siquiera una fake news, fue un WhatsApp que se distribuyó masivamente. Afectó eso, digamos, la gente muy insegura con procedimientos que tenemos súper incorporados, sobre todo la gente mayor. Y después lo que se observó, por lo menos en algunas mesas que yo pude recorrer y ver qué es lo que pasaba, poca afluencia de voto joven, digamos, aquellos jóvenes entre 16 y 18 que no tienen obligación de votar, prácticamente no fueron. Y luego, creo que de ese porcentaje de ausentismo mucho lo explica el electorado más joven, ¿no? Entre los primeros, los que les correspondería votar por primera vez, 18 años, 19 bueno, quizás se explica con esto que decías vos de la apatía. De la apatía. Y el encierro que les tocó vivir también a ellos. Sí, y ya era una sensación que estaba muy bien identificada por los partidos. De hecho, los últimos días se hizo especial campaña dirigida a jóvenes en varias agrupaciones partidarias, pero no alcanzó a interpelar. Sí, seguramente de acá a un tiempo va a haber algún estudio que pueda sacar este dato, que no es fácil de sacarlo de un día para otro, pero bueno, lo veíamos en las mesas. No así gente más grande, ¿no? Que es lo que uno esperaba. Que estaba exceptuada. Que es lo que uno esperaba. Sí, o grupo de riesgo, que es de los 60. Si bien es obligatorio hasta los 70, uno esperaba que los grupos de riesgo, las personas, digamos, de más de 60 no asistieran. Se respetó muy bien en los establecimientos la franja de prioridad para grupos de riesgo y vos veías la afluencia de personas de más de 60 años en esa franja. Eso va a estar interesante reforzarlo comunicacionalmente para la elección general, porque nos pasó que mucha gente de menor edad fue durante la franja de horario prioritario y tenían que esperar, digamos. Y ahí las directoras de los establecimientos estuvieron muy bien, digamos, con mucho trabajo de identificar esa población. La verdad que un trabajo muy interesante de quienes tuvieron responsabilidades para que el acto llegara a buen puerto, ¿no? Que terminara bien. Hay dos cosas que te quiero preguntar, aprovechando la participación. La primera tiene que ver con estos números que salieron en las PASO, ¿cómo se conformaría un posible Consejo Deliberante? Es interesante esa pregunta porque uno dice, bueno, 55% una fuerza, 24% otra. Cuando haces la distribución de cargos, la provincia de Buenos Aires tiene una regla de distribución de cargos que es un sistema de distribución, un sistema electoral que se llama ARE, como lo querramos nombrar, HARE, que tiene dos modificaciones y eso sacando el cociente electoral, digamos, la distribución es total de votos válidos dividido cantidad de cargos, en este caso son 10, se distribuye por enteros, o sea que los que no llegaron a un entero de ese cociente no van a participar en la distribución de cargos, y eso hace que la tercera, cuarta, quinta fuerza que tienen intención de llegar al Consejo Deliberante hayan quedado bastante lejos, porque el cociente está en 6.500 aproximadamente, y esas terceras, cuarta, quinta fuerzas sacaron 3.600, 3.400, 3.200, depende del caso. Casi que tendrían que duplicar su caudal electoral para garantizarse un cargo en el Consejo. Si eso no sucede, que es el esquema de resultados de la primaria, se distribuye entre las dos fuerzas mayoritarias. Y esto se distribuye por número entero.
número entero de esos 6.500 le está dando 5 a Juntos, 3 al Frente de Todos. Hasta ahí tenemos 8. ¿Cómo se reparte lo que falta? Lo que falta se reparte un cargo para cada fuerza que tenga resto, que tenga votos. Entonces le va a quedar 6-4. Entonces es como complejo comprender por qué con tanta diferencia de caudal de votos estaríamos en un 6-4. Podría ser 7-3, que sería la lógica. 7-3 si el esquema, si la regla de distribución fuera, por ejemplo, sistema DONT, que es lo que se usa para el nivel nacional. Pero ¿hasta cuánto tiene que escalar, porque son las intenciones, ¿no?, del oficialismo, para llegar a 7? Y hay que son 6.500 por 7, tendría que llegar al número redondo, o por 6 al número redondo, 6 por 6, 36, claro. Para llegar al número redondo, para que no queden para repartir más que uno. Entonces, si el esquema fuera 6-3, queda uno solo y va al armas. Claro, entonces, va a ser como contando ahí los votos, a ver qué pasa para que llegue a 7 o para que las terceras, cuarta o quinta fuerza pueda disputar uno. Y entonces ahí podríamos pensar en un esquema 6-3-1. Es más complejo que llegue eso que... Y la realidad es que lo que se ve, o por lo menos... Juntos tiene un escenario interesante, que es que va a tener a las 3 listas con un porcentaje de votos muy similar, conformando una única lista de candidatos y candidatas. Por lo tanto, va a ser muy poco el voto que se pierda de esa alianza y que pueda ir hacia otro lugar. Y hacia la tercera, por ejemplo, ¿no? A Acción Tandilense, que podría ser. Puede que haya algún voto que se vaya ahí, puede que haya algún voto de descontento por el resultado que se vaya para el partido de Espert. Sobre todo aquella línea más pro, más liberal, que se vaya ahí, pero muy difícilmente haya votos de ahí que vayan al Frente de Todos, eso está claro. Sí, entonces el esquema va a ser en porcentajes no muy distinto, ¿no? Es cierto que quedan 2 meses todavía, pero los esfuerzos para atrapar más votos va a ser de todas las fuerzas. Las fuerzas que quedaron por fuera tienen muy poquito caudal de votos, que uno diga, bueno, esas se van a definir para un lado o para el otro. Hay que ver si se sostiene el voto en blanco, que no fue menor, o si disminuye. Si disminuye, en general, de las PASO a las elecciones generales, disminuye un poco el voto en blanco, pero eso se da sobre todo en la elección presidencial. Sí, de cargo ejecutivo. Y el otro dato, hablando de lo que fue la jornada de ayer, que a mí me parece llamativo con respecto a todos estos años anteriores, fue que hubo mucho voto bronca, digamos. Hubo voto nulo, pero no el nulo porque pusieron 2 boletas, el nulo porque adentro del sobre había directamente leyendas de la gente manifestando su descontento con la dirigencia política en general, publicidades, papelitos de envoltorios de golosinas adentro de los sobres, ¿no? Como cosas que no se veían hace años. Yo creo que la vez que más vimos eso fue en el 2001, no habíamos visto otra vez tanta cantidad de manifestaciones en los sobres de descontento de la población. Lo último, el tema que no se debería discutir, como charlamos fuera de cámara, el tema de la paridad en las listas, que hoy justamente en Juntos, acá a nivel local, es la mayor discusión que pasa por estas horas. Claro, hay una discusión que tiene que ver si lo que se respeta es la voluntad popular o la ley de paridad. Es una discusión que no es la primera vez que se da, que se ha venido dando desde que existe la ley de paridad en varias elecciones anteriores, y también cuando hay que reemplazar cargos en los legislativos. Los fallos que ha habido judiciales respecto a esto, todos han priorizado la paridad, ¿no? Entonces, no debiera ser eso una discusión, porque la paridad tiene como objetivo garantizar una representación de un grupo poblacional al que le cuesta mucho todavía hoy llegar a cargos de representación, ¿no? ¿Por qué se discute la paridad? Porque no hay una representación, o no está socialmente aceptado en la dirigencia política, sobre todo, que la representación tiene que ser paritaria. Porque además a las mujeres nos sigue costando
muchísimo acceder a cargo. Basta mirar las nóminas y quién ha encabezado claro, cada una. El encabezado de cada una de las listas en todos los niveles. Y basta mirar cómo queda conformado después el Consejo Deliberante. Si se diera este esquema 6-4, por primera vez tendríamos un consejo exactamente paritario. Claro. Habría 10 mujeres y 10 varones, porque en la elección anterior se dio el esquema 6-4, que eran 3 y 3, 2 y 2. Entonces tendríamos por primera vez, después se ha dado por reemplazos, ¿no? Claro. Pero por primera vez un consejo deliberante completamente paritario como resultado del acto eleccionario. Erika, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Erika Lanzini en Cuarto Intermedio.